Bueno, mis hermanos, seguimos con la serie que comenzamos hace dos domingos. La serie se llama La resurrección de los muertos. Esta es la segunda enseñanza. Y acompáñenme a leer el pasaje principal, los pasajes principales de hoy. El primero en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 1. Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 1 en la Reina Valera. Dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, subraye ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, a Lucas, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Vamos al segundo pasaje de hoy, es en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 30. Hechos 17, versículo 30 en la Reina Valera, dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día, Padre, porque hoy te adoramos, te alabamos, oramos, Padre, en esta comunión santa que tú has permitido que tu iglesia tenga, una comunión única que no hay sin igual en esta tierra. Es tu iglesia, tu cuerpo, Padre, tu novia, la cual te espera, Padre. Pero ¿cómo esperar si no esperamos en tus palabras, en tus promesas? ¿Cómo esperar si no creemos realmente en nuestro corazón que tú has cumplido todo lo que está escrito, Padre? Que cuando decimos digno eres porque fuiste inmolado en aquella cruz, saber, tener certísima esa afirmación en nuestro corazón, Padre. A eso hoy, Padre, tú nos vas a enseñar, Señor. Abre nuestros corazones, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy va a ser uno de esos días en donde va a haber mucha enseñanza estilo escuela, estilo universidad. Así que tenga paciencia. Los que anotan, tengan paciencia. Ahí está el audio que subimos a YouTube para que puedan completar. Porque sí va a ser necesario esta prédica. Fíjense, tan es así que en el devocional de hoy apareció de la resurrección y eso yo no lo controlo. Entonces yo le doy gracias a Dios que va guiándonos. La resurrección de Cristo, mis hermanos, es la base de nuestra fe, sin lugar a dudas, porque es la culminación, la terminación de la obra perfecta del Hijo de Dios en su ministerio terrenal. ¿Y cuál era el propósito de ese ministerio? Nuestra salvación, su salvación, mi salvación. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 10:9, no lo busque, dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Miren la importancia de creer que Dios lo levantó de los muertos. Esa confesión expresa, literal, que sale de nuestras bocas proclamando a Jesucristo como el Señor. Y acuérdense que el Señor es el que tiene la autoridad máxima en mi vida. Cuando usted diga Señor Jesús, Él no es su sirviente o el que le hace sus mandados o el que le cumple sus deseos y anhelos. Él es Dios. Y cuando usted le está diciendo Señor, usted está entregando su vida a Él.
y Él tiene la autoridad de su vida. Amén, amén. Mucha gente se queda pensando cuando dice, ay, pues sí, yo soy cristiano, pero cuando le pregunta de una manera directa, ¿usted cree que Jesús murió en esa cruz? Pues así dice la Biblia. Ya empieza a cascabelear. Después, y que al tercer día Él se levantó de los muertos, o sea, resucitó. Estaba muerto, completamente muerto, no se hacía el muerto, sino estaba muerto y Él resucitó, cobró vida de vuelta. Entonces, los cristianos a veces nos quedamos ahí dubitativos. No tenemos esa certeza. Fíjense, es fácil saber una certeza cuando está en juego nuestras vidas. Los tiempos ahora, todavía aquí no hay persecución, nada. Pero yo una vez como he comentado que allá en la iglesia en China, me comentaban nuestros hermanos allá en un viaje que tuve, que sí, si ellos los sorprenden predicando la palabra, con una Biblia siquiera, o hablando de la Biblia, eran encarcelados y mandados a trabajos forzados. O sea, ahí es cuando en verdad podemos saber si en verdad crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. Fíjense, a veces uno la complica mucho porque estamos en medio de muchas doctrinas, filosofías de hombres que se hacen científicas, pero no lo son. Yo lo veo de una manera simple y quiero dejar este ejemplo ahora al principio de la predicación para que se les quede ahí en la mente. Si un carro, todos conocemos un carro, ¿no? Tiene un motor de combustión y hay leyes de combustión que obviamente uno sabe que necesita la gasolina para que haga la chispa, necesita la bujía, necesita el fuego de la bujía que hace la chispa, que quema y hace que sale, y oxígeno obviamente, que hace que sale. Conocemos esas leyes naturales, pero cuando uno dice, agarro yo el filtro o agarro yo, póngale lo que sea, ¿no? La batería, la agarro y la saco. ¿El carro va a funcionar? No. ¿Pero es un hecho increíble, imposible? Claro que no, es un hecho normal. Un mecánico lo hace. Hay unos hermanos aquí que tienen habilidades de mecánica que también lo hacen. Yo no me incluyo en ese grupo, pero ahí están. Entonces, cuando uno lo ve de esa manera, dice, están las leyes de la física, de la química, de la naturaleza que Dios creó al principio, son leyes de Dios cuando creó el universo, para que se mueva en el orden que ahora vemos. Ahora, si decimos que de repente le quitó una fuerza exógena, o sea, el mecánico, le quitó la batería y dejó de funcionar, ¿usted se sorprende por eso, que deje de funcionar? ¿Se sorprende que el mecánico haga su trabajo? Menos, tampoco. Eso es Dios, mis hermanos. Todas las cosas sobrenaturales que a usted se le puede, todavía incluso como cristiano, se le puede hacer difícil de creer, de bajarlo al nivel de su mente y de su corazón. A veces son sencillas, mis hermanos. Dios hace milagros porque Él es Dios. Él creó todas esas leyes, Él creó la materia, el espacio, el tiempo, todo Él lo creó. Él tiene ese poder ilimitado para ser ese mecánico que se mete al motor de combustión de su vida, de su familia, de este universo, y saca la batería, saca el filtro, lo cambia. Eso es levantar a Cristo de los muertos. Porque las leyes de la física, de la química y de la medicina que aplican para levantar a alguien de los muertos, ellos decían, es imposible. Claro, porque viven solamente en el mundo natural. No entienden del mundo espiritual que es mucho mayor, mis hermanos. Yo sé que ustedes, como cristianos, lo entienden, porque Cristo mora en nosotros a través de su Espíritu. Y Él nos habla, Él nos conforta, nos da paz. Vivimos esta vida de cristianos.
No es que alguien nos las predicó, no somos religiosos. Si así fuésemos, pues ¿qué hacemos aquí, hermanos? Vayamos al pozole de una vez. No tiene caso, mis hermanos, estar aquí sentados. Pero cuando entendemos este ejemplo, decimos, las cosas sobrenaturales, lo que llamamos milagros, que rompen las leyes naturales, es como ese mecánico que saca el filtro para mejorarlo. Es todo. ¿Vio que ahora es más fácil de creer en nuestro corazón que el Padre levantó a su Hijo de los muertos? Es algo tan sencillo como usted cuando levanta a su hijo a la mañana para que vaya a la escuela. Aunque algunos padres digan, hoy es más difícil que eso es más difícil que levantarlo de los muertos a algunos hijos, ¿verdad? A la mañana. Pero fíjense, lo importante es que tengamos esto en mente. Esto es importante, mis hermanos, porque nuestra fe está en juego. Y cuando decimos nuestra fe está en juego, nuestra vida eterna está en juego. Tiene una trascendencia eternal. Cuando usted y yo realmente creemos en nuestro corazón que el Padre Celestial le dio la victoria a su Hijo sobre el imperio de la muerte, eso es la fe que levantó a Cristo de los muertos, y esa es la fe que lo levantó a usted y a un servidor de los muertos también. Así de fundamental es para nuestra fe, mis hermanos, la resurrección entre los muertos de Jesús. Porque nuestra fe no está basada en la ignorancia, sino en el conocimiento de Dios, de sus obras. Recién veníamos adorando, decíamos, profesamos, cantamos lo que tú hiciste. Eso es lo que nosotros profesamos. Eso es el evangelio. Son obras, es acción. Por eso a Cristo le dicen el verbo de Dios. Él es acción, Él lo que dice, Él lo hace. De su pensamiento, siempre, el pensamiento de Dios siempre se traduce en una acción firme y segura, mis hermanos. Nuestra fe, mis hermanos, justamente está fundamentada en esa roca, en ese fundamento que es el verbo de Dios, Cristo. Y esto significa que nosotros confiamos en la obra hecha de Jesús cuando Él vino a la tierra hace 2000 años. Eso es una obra, mis hermanos, que tiene poder de salvación. Porque todo aquel que confía en que Dios Padre resucitó de los muertos a Jesús, también será resucitado en el día postrero cuando Él regrese a dar justicia al mundo. Esa es la promesa. Eso lo vamos a ver en la enseñanza 4. Pero verán que esa es la promesa que nos mantiene esperanzados. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 14. Primer libro de Corintios capítulo 6 versículo 14, en la traducción viviente dice así, versículo 14: y Dios nos levantará de los muertos con su poder, tal como levantó de los muertos a nuestro Señor. Por eso un cristiano verdadero, genuino, no teme a la muerte. No tememos a la muerte. Porque el cristiano, sabemos nuestro futuro. Sabemos que lo que Dios dice, cumple, hace. Y el futuro no es un misterio. Dios ya lo ha revelado en la palabra de Dios, la Biblia. Es algo certero y seguro, por ende. El mismo apóstol Pablo dice que vive entregado a peligros de muerte. Así dice él, a peligros de muerte por hacer la obra del ministerio a la cual él fue llamado por Dios. Vive de cara a la muerte porque sabe que puede dar vida eterna a los que escuchan con fe su predicación. Esta es, cuando usted predica a un vecino, un familiar, un compañero, alguien que usted estima, usted está haciendo lo mismo que hizo los apóstoles. Está predicando, compartiendo vida eterna. Pero claro, Dios no obliga a nadie. Ellos tienen que recibir la palabra, tienen que humillarse, arrepentirse ante Dios.
Miren, esta es la seriedad de la encomienda, cómo Pablo se lo tomó, esa encomienda que Dios le dio en 2 Corintios. Vamos al siguiente libro, 2 Corintios, capítulo 4, versículo 13. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 13 en la traducción viviente, dice así: sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo: creí en Dios, por tanto hablé. Y después dice en el 14: sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante sí mismos junto con ustedes. Amén. Esta es la certeza que predicaba el apóstol Pablo. Él predicaba con certeza porque él creyó en su corazón que Dios levantó a Cristo entre los muertos. Ese mismo Cristo que después luego se le apareció a él y le dio esta encomienda. Y por eso él podía predicar con esa certeza. No había temor de Dios, aunque él día a día enfrentaba la muerte en su ministerio. Esta es la certeza de esperar la resurrección de los muertos. Porque Dios ya demostró en Cristo ese poder de levantar de los muertos en Él. Eso es. Cuando vamos con el mecánico, dice: no lo conocemos, no tenemos confianza de Él, no nos lo presentaron, entonces, ¿sí usted le puede hacer este trabajo? Y no sabemos, y nos quedamos ahí viendo a ver si sí, siempre tiene la capacidad de hacerlo. Y vemos como el mecánico le empieza a mover, a sacar aquí. Y es cuando decimos: sí, sí sabe. Después vendemos el carro, funciona, sí sabe. Así es el Señor en nuestras vidas de cristianos. Por eso es la carrera de la fe. Porque esa fe siempre es probada, siempre está bajo tentación, siempre está bajo el ataque del enemigo. El que diga: no, pues yo nunca, ¿hace cuánto no veo al diablo? Nunca lo veo. Yo ando bien siempre, nunca me pasa nada. Híjole, esa persona anda en grave peligro, mi hermano, mi hermana. Pablo dice que se enfrenta día a día con el enemigo. Usted y yo sabemos que también lo hacemos día a día. El que es cristiano lo sabe. Pero en esta convicción de lo que no vemos, pero sabemos, está la fe basada en los hechos verídicos, reales. Esta fe, mis hermanos, no es ciega. Si algunos de ustedes alguna vez escucharon a un pastor, un predicador que diga: la fe nuestra es ciega, usted, es que no sé nada de la Biblia, no importa, ciérrela y usted nomás crea, la fe es ciega. No, está totalmente confundido. Esa fe ciega lo va a llevar al acantilado. Porque la convicción de lo que no se ve significa que nuestra fe alcanzó a ver al invisible. Amén. Nuestra fe nos ha abierto nuestros ojos espirituales. No andamos ciegos. No vemos, ahora sí, no vemos ya principalmente con nuestros ojos naturales, sino vemos principalmente con nuestros ojos espirituales. Y son estos ojos naturales los que en verdad nos imposibilitan ver claramente la presencia de Dios, porque queremos buscarlo en nuestras fuerzas, en lo natural. No, al contrario de lo que podríamos pensar, mis hermanos, así lo explica el mismo apóstol Pablo. Vayamos a 1 Corintios, al libro anterior, 1 Corintios, capítulo 13, el capítulo del amor. Capítulo 13, versículo 12. Reina Valera contemporánea dice así: ahora vemos con opacidad, ahí está, subrayo opacidad, oscuridad, como a través de un espejo, pero en aquel día veremos cara a cara. Acá espejo, usted dice: no, si los espejos se ven súper bien. Ahora, es que en esa época de Pablo los espejos eran bien borrosos, no eran claros. ¿Sí entiende eso? ¿Sí sabía de eso, no? Entonces, por eso esa es la interpretación.
Entonces, ahora vemos con opacidad, como a través de un espejo, pero en aquel día veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero en aquel día conoceré tal y como yo soy conocido. Es tremendo esto, ¿no? Ahora, ¿por qué entonces veo con opacidad? ¿Qué significa opacidad? De una manera imperfecta. En la Reina Valera dice oscuramente. ¿Por qué? Porque trato muchas veces de ver con mis ojos naturales, andar en mis propias fuerzas, no hacerle caso a la guía del Espíritu, etcétera, etcétera. Nosotros somos como aquel ciego, mis hermanos, los que hemos nacido del Espíritu de Dios, nacidos de nuevo, cristianos, que ponemos nuestra confianza ya en Cristo Jesús. Nosotros somos como aquel ciego nacido, ciego de nacimiento, perdón que lo repita así, en Juan capítulo 9, al cual el Señor, ¿qué le hizo? Le untó lodo en sus ojos y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. ¿Y el ciego qué hizo? No, pues aquí me quedo, Señor, sáname como yo quiero. No, obedeció. ¿Y qué hizo? Fue al estanque de Siloé, tuvo que hacer su parte, creer. Creer es llevarlo a la acción en obediencia. Y regresó, ¿qué? Viendo. La fe tiene ese poder sobrenatural, mis hermanos, porque está basado en lo espiritual. Y lo espiritual es sobrenatural. Es algo, valga la redundancia, natural, lo sobrenatural para los cristianos. Cuando los fariseos y los líderes religiosos le preguntaron a ese ciego de nacimiento, ¿por qué podía ver el hombre sanado? ¿Qué dijo? Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Esa es la condición que nosotros debemos de estar ahora como cristianos, mis hermanos. Antes estábamos ciegos, pensamos que podíamos hacer de todo en esta vida en nuestras propias fuerzas, con nuestros ojos naturales. Pero Dios nos dijo, no es así. Humíllate ante mí, arrepiéntete de pecados, cree que morí en la cruz por tus pecados y que el Padre me levantó de los muertos. Amén. Entonces, ¿qué pasa ahí? Habiendo yo sido ciego espiritualmente, igual que ese ciego, ahora veo. Esa es la condición. Fe basada en hechos reales. Salida, Padre, del Padre Celestial, ese poder real para nuestras vidas. Reitero, nuestra fe entonces no es una fe ciega, todo lo contrario, es una fe que abrió nuestros ojos espirituales. Ahora sí podemos ver como al invisible, podemos ver al invisible. Ay, no, ya viste, usted ya vio a Jesús, usted ya vio a Dios. No, pero lo siento en lo espiritual. Y eso se nota cuando ya no estamos solos, en cualquier circunstancia que estemos. Cualquier circunstancia que estemos, yo ya no me siento jamás solo. Y esto es así, como está escrito en la palabra de Dios. Esta fe está sustentada, basada en estos hechos reales. Nuestra fe es la misma de la que tenían los primeros cristianos. Es el mismo tipo de fe. Es la misma fe que la de los apóstoles. No es una fe diferente, es la misma. Entonces ahora, órale. Entonces uno dice, ay, ¿la misma fe que los apóstoles? Sí, en esencia es la misma, debe ser la misma. Como acabamos de leer en 2 Corintios 4:13, el mismo apóstol Pablo manifiesta que su fe era del mismo espíritu de fe que el salmista. Ese cita el Salmo 116, 1000 años antes que cuando el apóstol Pablo citó al salmista. O sea, él mismo está diciendo, es el mismo espíritu de fe, es el mismo tipo de fe. Por eso podemos confesar como aquellos hombres de fe que sale en la palabra de Dios. Nosotros mismos también podemos decir, Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Si volvemos a los textos principales de hoy, podemos confirmar que nuestra fe se basa en hechos verídicos
hechos históricos que acontecieron realmente. Y por eso dejaron una huella histórica que es imposible, subrayo, imposible de refutar o rechazar ante la luz de los hechos. Mis hermanos, cuando un ateo, alguien que no tiene fe, un incrédulo, alguien que no está en el conocimiento de la palabra, le pregunte a usted, le diga, oye, ¿a poco son verdad todo esto que está aquí escrito en los evangelios? ¿Cristo es un personaje verdadero? No tengan la menor duda, mis hermanos. Si vamos de vuelta, regresamos al pasaje principal en Lucas capítulo 1, versículo 1. Me voy a ir más rápido, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, dice aquí Lucas. Ciertísimas significa en el griego completamente seguro o convencido. Ciertísimas también significa que fue logrado enteramente, que se terminó de lograr enteramente. Ciertísima significa plenamente convencido. Ah, caray, puede decir, ¿no? ¿Cómo estar tan seguros de las cosas relatadas? Usted se puede preguntar. Podemos preguntarle a Lucas. Está explicado en los siguientes versículos. Versículo 2. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. ¿Quiénes son ellos? Y fueron ministros de la palabra, los apóstoles, los que eran discípulos, y cuando Jesús ascendió a los cielos, pasaron a ser enviados, apóstoles del ministerio que Cristo tuvo en la tierra. Testigos directos, oculares, presenciales, que estuvieron en el lugar de los hechos, lo vieron y escucharon, y como tales, ellos mismos predicaron eso, aquello que testificaron, que fueron testigos de. Entonces Lucas, usted sabía que Lucas era médico, ¿no? Ser médico es ser un científico. Él entonces, por su propia esencia curiosa de científico, él entonces verificó todos estos testimonios presenciales de la gente que él veía y sabía que fueron discípulos de Jesús y predicaban. Entonces estos apóstoles, él decía, bueno, pues, ¿qué están hablando? ¿Qué están testificando? Versículo 3, me ha parecido también a mí, dice, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. O sea, desde el origen, él dijo, no, vamos al origen, al principio de todo, al Génesis, póngale, y voy a empezar a checar todo esto. Desde las profecías del Mesías que iba a venir, el Señor Jesús, todo él lo checó e hizo una investigación exhaustiva, o sea, con diligencia. Diligencia significa lo más exacto posible, lo más riguroso. Significa un esfuerzo grande, pero no precisamente de físico, sino un rigor científico. ¿Qué significa un rigor científico? Que está bien fundamentado científicamente. ¿Sí lo entiende? O sea, no hay que dudar cuando viene alguien así con, ay, yo soy doctor de física y matemática, yo soy de no sé qué y no sé cuánto, de la universidad de no sé cuánto, y usted, ¿qué? Yo soy hijo de Dios. Se le pone así y usted le habla con la autoridad de ¿qué? De la palabra de Dios. El pobre él va al infierno. Usted ya es parte de la familia real del Dios Todopoderoso. Entonces usted tiene que hablar con amor, pero con autoridad, como acá ahora estamos viéndola, que habla Lucas al excelentísimo Teófilo, que era un hombre de gran poder de la época, pero que se convirtió. Entonces, necesitó ¿de quién? De un Lucas. Por eso aquí, hoy en la predicación va a aquellos jóvenes y no tan jóvenes que son como Lucas, que andan indagando, que rigurosamente quieren saber. Espérame. Si me viene un doctor de física matemática y no sé cuánto y yo me quedo, ay, no, nada que asustarse. Todo lo contrario. Es riguroso, dice la palabra de Dios aquí.
por medio de Lucas. Es lo más perfecto que puede ser, según la capacidad de Lucas, el letrado médico que se convirtió a la fe en Cristo Jesús por las evidencias, los hechos abrumadores que le fueron presentados en su investigación. ¿Usted cree que Lucas dice todo eso y después no, pues no investigó? Es porque lo investigó. Le presentó a Teófilo, un hombre importante en esa época, ¿no? Y todo eso con un solo propósito, un solo fin. Versículo 4. Para que conozcas, le dice a Teófilo, para que conozcas, entiendas, reconozcas significa bien la verdad de las cosas de las cuales has sido instruido. Que tengas seguridad de lo aprendido. Entonces comienza Lucas, luego ahí, después, el relato de la vida de ¿quién? De Jesús de Nazaret, de nuestro Señor. Una vida con nombres de ciudades, de pueblos, de parajes, de ríos, de personajes importantes, fácilmente ubicables, fácilmente verificables en la historia secular, mis hermanos. El relato, Lucas lo ubica en un contexto histórico. No lo dice así muy encubiertamente, lo dice que en la época de Herodes el Grande, que no sé cuánto, dice bien claro. Pero el apóstol Pablo señala el hecho más destacado, mis hermanos, en la vida, en los hechos de Jesús narrados. El hecho más destacado de la vida de Jesús como la prueba más fehaciente. ¿Qué es fehaciente? Fidedigna, inequívoca, irrefutable, imposible de refutar. Decirle no, es mentira, es imposible. Indubitable, imposible de dudar. Lucas señala ¿qué evento? La resurrección de Jesús de los muertos como la prueba principal, irrefutable en términos que, a ver, ya que estamos escuchando, ¿en qué términos? En términos metafísicos, espirituales, no, en términos científicos, comprobables. Y eso es lo que nosotros debemos de ser cristianos, así, bien firmes. No estamos en fábulas y cuentos. Hechos capítulo, el segundo pasaje principal, Hechos capítulo 17:30, mis hermanos, Reina Valera, dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esa es la clave, ¿no? Para entrar al pueblo de Dios, a la familia de Dios, arrepentimiento genuino de corazón. Porque leo y digo, no, es irrefutable las evidencias y los hechos escritos en la Biblia. 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Lo va a juzgar cómo? Con justicia. Él es justo. Por aquel varón a quien designó nuestro Señor Jesús, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y aquí la palabra es dar fe del griego significa persuadiendo. No es la fe salvadora, sino es persuadiendo, dar credibilidad, estar convenciendo con la veracidad de algo, es dar testimonio, un testimonio genuino. Eso significa dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea, el hecho verdadero y verídico que pasó en la historia, que Dios lo levantó de los muertos a Jesús, eso ha pasado. Y esa es la prueba principal, dice Lucas, el científico, de que esto es verdad y que nuestra fe está basada en hechos reales. Y por eso podemos decir aleluya y gloria a Dios y estar firme y no tener miedo a confrontar en amor a cualquiera que nos digan. En la NTV dice, y les demostró a todos quién es ese hombre, Cristo, al levantarlo de los muertos. En la Dios habla hoy dice, y de ello dio pruebas a todos cuando lo resucitó. O sea, esta es la importancia de la resurrección. Y en la iglesia de ahora se habla mucho de la prosperidad, que no sé qué, que Dios te va, decrétalo porque Dios te lo va a dar.
Sí, Dios es un Padre bueno. Él sabe lo que necesitamos. Pero fíjense, tenemos que entender esto porque si nuestra fe está en juego, nuestra eternidad está en juego, mis hermanos. ¿Y por qué? Y esa es la causa del por qué tenemos que estar hablando más y más de la cruz, de la sangre de Cristo y de la resurrección, mis hermanos. Es importante. Entonces, la pregunta que uno se debe de hacer aquí es, si está escrito en la Biblia, y es verdad, ¿cuántos saben que todo lo escrito en la Biblia es verdad? Palabra de Dios. Entonces es ciertísima, es cierto, es certero lo que está escrito, por lo que si buscamos, si vamos a indagar, buscar como lo hizo Lucas, deben entonces haber pruebas fidedignas, inequívocas, irrefutables e indubitables con respecto a la resurrección de Cristo. ¿Sí o no? Tiene que hacer así, porque está escrito, lo acabamos de leer en los pasajes. Entonces, esto nos lleva a considerar un muy rápido resumen de que en la Biblia, en el conjunto todo de la Biblia, está lleno de esas pruebas indubitables, contundentes, ciertísimas, que se pueden y explican la vida de Jesús, su muerte y su resurrección. Nota, voy a hacer una pequeña nota aquí, un paréntesis. Un recordatorio que para nosotros, los hombres y mujeres de fe, ¿cuántos somos hombres y mujeres de fe? Amén. Es nuestra regla, la Biblia, es nuestra ¿qué? Única regla. Y toda suficiente de fe y de conducta. Eso es una declaración importante. Inspirada totalmente ¿por quién? Por Dios y revelada a nosotros los hombres con el fin de conocerlo a Él y a su único Hijo Jesús, que es el Cristo, nuestro Salvador. Esto es la base, el fundamento de nuestra fe. Amén. Pero la Biblia sabemos que se interpreta a sí misma. Y como hizo Lucas, buscó en la Biblia, primeramente, y después en los hechos reales que lo estaban circuncidando, la confirmación de lo que estaba escrito. Entonces, ¿por qué nosotros decimos, la andamos buscando a otras fuentes y a recursos científicos fuera de la Biblia? No, aquí estamos basándonos en el estudio que hizo Lucas. La Biblia para nosotros es más que suficiente, pero también es necesario para seguir predicando la palabra. Como vamos a tomarle la palabra a un inspirado apóstol Pedro, usted conoce bien este pasaje en Primera de Pedro 3. Voy a leer del versículo 14 en la parte final, en la Reina Valera contemporánea. Primera de Pedro 3, 14, al final dice, así que no les tengan miedo ni se asusten. Esto es importante, no se asusten, no tengan miedo. Versículo 15, al contrario, honren en su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto ante aquellos que les pidan explicarles la esperanza que hay en ustedes. Aquí está. Esto es lo que nosotros llamamos en términos doctrinales apologética, que la apologética consiste en defender y justificar los principios fundamentales del cristianismo. ¿Mediante qué? Argumentos dirigidos para que entienda la otra parte que nos está exigiendo. Oye, ¿por qué estás como un loco? ¿Por qué los domingos no te vas ahí siempre y te reúnes, te despiertas temprano y te arreglas para ir? ¿Por qué pierdes tanto tu tiempo? Entonces, esto es lo que Pedro está citando y es lo que Lucas hizo. Pero saben que hallamos nosotros cuando buscamos en otras fuentes, en otros materiales, en otros recursos científicos, seculares, en muchas disciplinas, vamos a llamarlo así. Nosotros debemos nunca de olvidar la nota y el recordatorio que yo hice, que es, para nosotros la Biblia es más que suficiente, realmente. Pero ahorita vamos a extender un poco más porque es necesario, según Pedro y según lo que hizo Lucas. Pues la Biblia, mis hermanos, vamos a demostrar que la Biblia es compatible
y se confirma en las ciencias básicas y fundamentales como la lógica, la arqueología y la historia. Hoy nomás por falta de tiempo voy a citar estos tres rápidamente. ¿Cuáles? Ciencias básicas y fundamentales, la lógica, la arqueología y la historia. Tres testigos más que suficiente, ¿verdad? Y hay muchas más, ¿no? Por citar de entre muchas, ¿no? Pero son fundamentales cuando uno está buscando, indagando e investigando hechos antiguos. Sentar las bases de la evidencia de Jesús del Nazaret histórico, verídico. Veamos algunos de los fundamentos de la ciencia. Esto no es un análisis exhaustivo. No, tenemos que hacer un curso. Pero nomás es algo muy básico y rápido para que tengamos, como dice Pedro, poder hablar y defender la esperanza que mora en nosotros. Y de esos tres principios vamos a empezar con la lógica. Fíjense, la lógica es una ciencia formal que estudia la estructura, las formas del pensamiento humano, como proposiciones, conceptos, razonamientos de la mente humana. ¿Para qué? Para establecer leyes y principios válidos, lógicos, por eso es. ¿Para qué? Para obtener criterios de verdad. Fíjense bien, vayan siguiéndome el hilo. Siempre todo lleva ¿a dónde? A la verdad. ¿Sí entienden? Como adjetivo lógica o lógico significa que es algo que sigue las reglas de la lógica y de la razón. Indica también una consecuencia esperable, natural o normal. O sea, si A, B, entonces pasó A, ¿qué va a pasar? B. Cosas así, cosas lógicas del pensamiento humano. Fíjense, vamos a poner unos ejemplos bíblicos ahora. Como dice el salmista, cuando nosotros vemos los cielos y las estrellas, la naturaleza que nos rodea es lógico, es razonable que exista un ser superior, súper inteligente y muy, pero muy poderoso que creó eso que vemos. ¿Verdad que sí? Y eso está explicado en la palabra en el Salmo 19, versículo 1. No lo busques, se lo leo, todos lo conocen de memoria. Los cielos cuentan, ¿qué cosa? La gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En el Salmo 8 dice, has puesto tu gloria sobre los cielos. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tengas de él memoria. Fíjense cómo nos hace chiquititos, pequeñitos, cuando empezamos a ver los cielos. ¿Hace cuánto no ve los cielos? Pues la Biblia lo recomienda para saber y diagnosticarse, ¿no? Que no somos tan grandes como pensamos. Es lógico entonces, lógico ver mi pequeñez, mi insignificancia delante de este ser excelso, magnífico, todopoderoso, que creó estos cielos tan hermosos y esta tierra en donde vivimos. Es lógico ver que un universo tan gigantesco, espectacular e infinito provenga de un creador infinito en fuerza, en poder y en creatividad. Universo infinito, Dios infinito. Es razonable, es lógico. Ya cada vez son más los científicos, cada vez son más los físicos matemáticos, los astrónomos, que al ver que salen, yo lo he comentado, los salen y sacan telescopios, ojos naturales más grandes, más poderosos, y que siguen saliendo más galaxias. Y ellos dicen, no, Stephen Hopkins decía que el universo no era infinito. Él, uno de los científicos que ya falleció, ¿verdad? ¿Usted cree? Ya lo están refutando. Mientras más salen, más galaxias salen. En cada galaxia, ¿cuántas promedio tiene? Estrellas, 1,000 millones de estrellas. 1,000 millones de estrellas. Y siguen saliendo. Y la gente se pregunta, pues ¿cómo puede ser esto cierto? Porque el que creó eso tiene un poder infinito. Para nosotros es como el mecánico que cambió el filtro de aire.
Y ellos están, ay, no puede ser, porque y sacan cálculos, y ay, la raíz cuadrada, no sé qué sacan. Y nosotros estamos no riéndonos de soberbia, ¿no? Pues estamos tranquilos. Es el mecánico que cambió la batería y se acabó. Por eso la lógica se utiliza también para referirse al llamado sentido común. Se fijan, los ateos ahora dicen que todo se creó de la nada. Y eso es imposible según las leyes que ellos se basan. Las leyes de la física, de las matemáticas y de la misma lógica. Como de todo se creó de la nada. En cambio, nosotros, ¿qué decimos? Que todo fue creado por un ser todopoderoso. Que Él se reveló, Él dijo, sí, yo fui. No está diciendo, no, yo no sé si fui. Él dice, yo fui. La lógica procede del latín lógica y a su vez del griego logike, que significa el que posee razón intelectual, el que es argumentativo, que a su vez deriva de la palabra, adivinen, logos, que significa palabra, pensamiento, razón, idea. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? La ciencia de la lógica se deriva ¿de qué? De logos. ¿Quién es el logos, el verbo de Dios? Jesucristo. Todo lleva a la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. A nosotros es lógico, razonable, fácil de entender. Pero en el mundo no lo entienden. Dios es orden, Dios trae orden. Por eso el mundo está ordenado. Es lógico. Detrás de un diseñador inteligente que creó el universo debe de haber detrás de un diseño inteligente debe haber un diseñador inteligente. Es lógico. Detrás de una criatura imperfecta, pecadora, que necesita ser sacado de esa imperfección, de ese pecado. Entonces tiene que haber un creador perfecto, santo, humilde, amoroso, para poder sacarnos de esa imperfección del pecado, para hacernos parte de su familia. Y eso es lógico. Es más que lógico que tiene que haber un Dios con este carácter bueno, amoroso y misericordioso para querer que nosotros seamos parte de su familia. Si fuese un Dios como nosotros, ¿cómo estaría? No, tú no te lo mereces, afuera, pum, patada. Tú no te arrodillaste bien. Es que me dolía la rodilla, me vale, toma, vete. Y así estaríamos. Seríamos muy discriminadores. A los que amamos más, usted vénganse aquí, aunque están haciendo mal las cosas. Y a los que nos hicieron algún daño, por ahí los despreciamos un poco. Pero gracias a Dios, Él no es así. Su carácter es puro e íntegro. Él es bueno y misericordioso. Y es lógico que sea un Dios así, el que pueda extender tanta misericordia, el que se pueda humillar hasta la muerte de cruz. Es lógico. ¿Qué otras ciencias respaldan las Escrituras? Miren, por falta de tiempo vamos a ir más rápido todavía. La arqueología y la historia. Dijimos que nomás hoy 3 vamos a estudiar. Pues hay muchas más, pero son las 3 principales. La ciencia de la arqueología y la historia. Estas dos van de la mano, ¿verdad? Son como Batman y Robin. Son como el Chavo del Ocho y la Chilindrina, póngale. La arqueología, mis hermanos, es la ciencia que estudia las artes, los monumentos, los objetos de la antigüedad, especialmente a través de los restos, o sea, de los vestigios materiales que van sacando de la tierra. O casualidad, entre comillas, en la tierra Dios lo hizo tan buena la tierra para que conserve bien esos objetos durante miles de años. La arqueología viene del griego archaios, significa pues arcaico, ¿no? Viejo, antiguo. Y viene la otra palabra, adivinen cuál es, logos, ciencia, estudio. Es la ciencia que estudia los cambios que se producen en las sociedades desde las primeras agrupaciones de humanos hace casi 6,000 años hasta la actual. ¿A través de qué? De los restos materiales que están ahí enterrados, dispersos en la geografía, en la tierra, conservados a través del tiempo. Eso es. Y si la Biblia es verdad y los relatos bíblicos son ciertos, entonces deben de aparecer descubrimientos arqueológicos que nos confirman las historias escritas en la Biblia.
¿Sí o no? Y aparecen, y gracias a Dios, aparecen muchísimas. Muchísimas. Aquí tengo una lista de 57 que vamos a ver hasta las 4 y después hacemos un receso. No se crea. Vamos a ver nomás rápido 7. Nomás, y encima no voy a decir los detalles. Número 1, descubrimientos arqueológicos con relación al diluvio, el Gran Cañón del Colorado. Científicos, arqueólogos, historiadores, incluso seculares, han admitido la posibilidad que es de la consecuencia de un diluvio gigantesco mundial que dicen que de magnitudes bíblicas, le dicen ellos. De hecho leí que un ateo decía de magnitudes bíblicas, se le chispoteó, ¿verdad? De magnitudes bíblicas, dice, y no cree en la Biblia, y diciendo que el Gran Cañón del Colorado, el otro día la hermana, pues la mamá del hermano Juan, me decía que tuvo la gracia de Dios de poder ir a visitar una parte del Gran Cañón. Mis padres fueron, mis abuelos fueron, yo no he podido ir, pero muchos de conocidos míos fueron y me mostraron las fotos. Híjole, hay que ir a verlo, como decía la hermana, no hay que verlo, es espectacular. Se siente otra vez lo pequeño que somos delante de Dios. Hay uno en Argentina también, un Gran Cañón del Colorado en miniatura, no tan miniatura obviamente, ¿no? Pero más chico que el Gran Cañón del Colorado en la Argentina. A ese sí yo fui, y también está espectacular, está espectacular. También, fíjense, hay en la Mesopotamia, a ver, geografía, jóvenes, Mesopotamia, ¿dónde queda? Pues donde está Israel, ¿no? En Canaán, la tierra prometida, etcétera. Hay un arqueólogo británico que descubrió 3 metros de sedimentos y él no es cristiano, y él dijo, en las antiguas ruinas de la ciudad de Ur. ¿Ur en dónde queda? Ur de Caldea, donde Abraham salió, 3 metros, y dijo, esto es a consecuencia de un diluvio gigantesco hace miles de años. Número 2, el árbol genealógico de Abraham, el patriarca. Todos conocemos a Abraham, el patriarca. En una antigua ciudad al oeste del Éufrates, el río Éufrates, se descubrieron miles de tablillas inscriptas que formaban parte de un archivo real, datados de hace miles de años, con nombres propios de la genealogía ¿de quién? De Abraham. O sea, existió. No es un ser ficticio, no es una fábula. En una ciudad a 8 kilómetros del Jordán, ¿conocen el río Jordán donde Jesús se bautizó, no? A 8 kilómetros de ahí fue descubierto un santuario de la edad de bronce, hace miles de años, en donde se halló una inscripción en arameo, en el idioma de esa época, que contiene la maldición de Balaam. ¿Conocen a Balaam? En el libro del Números, en el pasaje que un rey de Moab estaba angustiado, dijo, no, este pueblo de Israel me va a atacar, entonces voy a contratar al profeta Balaam para que los maldiga al pueblo de Israel, y no lo pudo hacer, pero está esa misma inscripción en esa ciudad. 4, las tumbas de Esther y Mardoqueo en el Irán moderno. ¿Saben quién es Esther? Amén, muy bien, leen la Biblia, son cristianos. Y Mardoqueo también, ¿no? Entonces, ubicadas en la tierra de Irán, de Hamadán, a 200 millas de lo que es ahora Teherán, que es la capital ahora de Irán. Pero fíjense, Irán es el país que más odia ahora ¿a quién? A Israel. Nunca, y antes era Persia. Y toda la historia de Esther ocurrió en Persia, ¿sí o no? Y la ciudad en donde están las tumbas de Esther y Mardoqueo era la ciudad bíblica de Shushan, capital del antiguo imperio persa, el escenario de la historia de Purim. Es increíble, ahí están las tumbas. Y los iraníes actuales los quieren destruir y ahí están, ¿no? Y los israelitas les dan dinero para que no lo destruyan, etcétera. 5, la tumba del rey David, el famoso hombre con un corazón conforme a Dios, en la ciudad de David, en la ciudad de Jerusalén. Ahí está la tumba de David. El número 6, el acueducto subterráneo del rey Ezequías en Segunda de Reyes 20:20. Ahí está, habla de un túnel
que el rey Ezequías hizo subterráneo cuando estaba siendo sitiado por el rey asirio Sennacherib. Y él hizo todo ese túnel. Ese túnel está intacto después de 2600 años. Ahí está. Número 7, los rollos del Mar Muerto. No son rollos de sushi, lo que dicen, lo que tienen hambre. Es el hallazgo arqueológico más importante de los últimos siglos. Los manuscritos del Mar Muerto o rollos del Qumran son llamados así porque se descubrieron ahí en Qumran, Israel, a orillas del Mar Muerto. Y son una colección de 972 manuscritos, casi 1000 manuscritos, que en su mayoría son datados de 250 antes de Cristo al año un poco antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70, ¿verdad? Del año 66, 67, 68, cuando fueron ejecutados, martirizados los apóstoles Pedro y Pablo en Roma. Por esa época, en esa época son datados estos casi 1000 manuscritos descubiertos antes de la destrucción del segundo templo. Se encontraron, fíjense, no, esto sí lo tengo que mencionar porque es increíble, intactos, grandes partes de la Biblia por 1900 años, con una perfección del 98 al 99%. Y pues ahí está, 1%, 2% de error. No tiene ningún error doctrinal, son errores vamos a llamarlo así, de comas, cambian letras como I, D, pero no cambia el significado. En el libro de Isaías lo encontraron completo, no hay ningún error. 1000, 2000, 2700 años, Isaías, Dios preservó su palabra, su canon, perfectamente. ¿A poco eso no es poder de Dios? Amén. Y lo descubrió en los últimos tiempos, justo el año en donde Israel vuelve a la tierra prometida, la Israel moderna. ¿Casualidades o diosidencias, mis hermanos? Sabemos que no hay casualidades, ¿no? 1000 años, miles de años, y allí seguían y fueron descubiertas en el tiempo oportuno de Dios. Y fíjense, estos rollos del Mar Muerto han sido un apoyo convincente, ciertísimo, para la autenticidad de la revelación de Dios a través de la Biblia. ¿Saben cuántos científicos se convirtieron por esto? Un montón. Los que permanecieron con su corazón endurecidos decían, no puede ser, esto es una confabulación de los sionistas israelitas. Sacaran con sus rollos, pero se comprobó que esos manuscritos tenían antigüedad de miles de años. Y toda esa evidencia arqueológica está relacionada al último, que es la historia. La historia es la disciplina que estudia los acontecimientos pasados de la humanidad, basándose en documentos, en registros, en testimonios confiables, para dar prueba de lo que ocurrió, sustentar narraciones e interpretaciones escritas por los historiadores. La palabra historia tiene un significado etimológico en griego de dar testimonio. Eso es lo que significa. Historia es dar testimonio, como Lucas dijo a Teófilo. La Biblia misma se trata de dar testimonio del plan de salvación de Dios, cuyos protagonistas son el Salvador, el Mesías esperado, Jesucristo, y a los que Dios quiere salvar, la humanidad, nosotros. Los textos bíblicos son miren, aquí está, las historias estaban basadas en los textos antiguos, ¿no? Los textos bíblicos son los escritos antiguos que más copias y escritos originales se han encontrado en todos lados y a lo largo de toda la historia, mis hermanos. Miren, ahora les voy a señalar esto. La historia de la humanidad, primeramente, ¿cuál es el libro que más imprimieron desde la invención de la imprenta? La Biblia, ¿no? Miren, les voy a dar un dato. En sus diferentes ediciones, traducciones, idiomas que se tradujo, es el libro que también se tradujo a más idiomas. Más idiomas, casi todos los idiomas tienen algún pasaje bíblico.
de este texto sagrado de nosotros, se ha impreso en hasta 6,000 millones de veces. 6,000 millones, aunque sea un extracto, se toma todo eso, 6,000 millones de veces. El segundo, el tercero, el cuarto, no le llegan ni a los talones, mis hermanos. Es el primer lugar, está el Nuevo Testamento en el recuento de las copias y los manuscritos que se encontraron a lo largo de la historia. El recuento total de los manuscritos del Nuevo Testamento disponibles en la actualidad supera los 25,000, mis hermanos. 25,000 escritos comprobados por científicos, arqueólogos e historiadores no cristianos. Algunos enemigos del cristianismo que no creen en Cristo. Y un erudito investigador afirma que hay todavía muchos más, 66,000, con muchos descubrimientos que se están haciendo ahora, hasta en envolturas de momias hay fragmentos que incluyen manuscritos bíblicos. Como referencia, aquí voy a dar una referencia rápida. El segundo lugar es, para los estudiantes, la Ilíada de Homero. El segundo lugar, ese que habla de la guerra de Troya. Algunos cristianos conocen más la guerra de Troya que la guerra espiritual. ¿Sabe? Es el segundo. ¿Cuánto dijimos? Que hasta 66,000, pero seguritos, 25,000 manuscritos comprobados. 25,000. Ahora, ¿cuántos tiene el segundo puesto? La Ilíada de Homero. 1,757 manuscritos, fechados los más cercanos 400 años después de la vida de Homero. No Homero Simpson, algunos están. Homero, el escritor, historiólogo griego. 400 años después. Hace 400 años, ¿quién estaba viviendo aquí? Pues imagínense, 400 años, no es poco tiempo. ¿Qué significa? Los escritos de la Biblia, de esos 25,000, miles, casi 6,000 de esos 25,000 tienen descubrimiento arqueológico y histórico 25 a 90 años después de que los hechos ocurrieron. ¿Qué significa eso, mis hermanos? 25 a 90 años. Que fueron escritos cuando aún vivían, ¿quiénes? Las personas que presenciaron los hechos. ¿Sí lo entiende? Esto es lo importante. Yo creo, cerrando el mensaje, vamos cerrando el mensaje, pero esto es importante. ¿Qué significa que toda esta evidencia científica basada en la lógica, en la arqueología y en la historia, qué significado usted le puede dar a esto? Que la Biblia es un documento arqueológico e histórico muy importante que es la prueba de una manera contundente, sin lugar a dudas, la veracidad, la realidad, la verdad de los hechos narrados en la Biblia. Porque todos dicen que esto es verdad, que los dichos de que escribió Platón, Sócrates, son verdad, y tienen nomás menos de 100. 800 años después son las copias que encontraron. Y le dicen, no, si lo escribió Aristóteles. ¿Y cómo sabes? Es que tengo aquí una copia que dice que fue él. ¿Hace cuántos años después de la muerte de Aristóteles? Como unos 1,000. ¿Y cuántas tienes? Unas 50 copias. En todo el mundo les hemos encontrado. Fue arduo. Y la Biblia tiene casi 30,000. Con una diferencia de 25 a 60, algunos hasta 90 años. 6,000 dentro de la generación que vivió y experimentó y vio a Jesús directamente. Lo vio morir. Como afirmaba el mismo Lucas, muchos pusieron en orden esta historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Yo no sé si usted ha sido ciertísima hasta este momento las cosas y los hechos narrados en la Biblia. Pero hoy, como Lucas, le digo, muchos la pusieron por orden. Y ahora nos toca a nosotros ordenar nuestras vidas y ordenar nuestra narración de la Biblia. Creerle plenamente que estos hechos están basados
científicamente comprobados y hay evidencia fehaciente, sin lugar a dudas. Fíjense, dice en Lucas 1:2, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Ya tenemos las dos fuentes, presta atención, aguante, tenga paciencia, las dos fuentes para que nuestra fe sea fortalecida, mis hermanos. Número uno, la Biblia es la palabra de Dios y suficiente para que nuestra fe crezca y se desarrolle. Amén. Eso es la fe cristiana. Y dice, es la palabra inspirada de Dios, el cual el Señor ha guardado, protegido a lo largo de miles de años y nos lo ha entregado no solo la palabra, sino más, sino con la evidencia requerida para poder checarla como lo hizo Lucas. Y número dos, de las fuentes que nuestra fe se vea fortalecida, es lo que acabamos de ver, la cantidad abrumadora de manuscritos en el primer siglo, cuando Jesús y los apóstoles vivieron, donde todavía los contemporáneos de Jesús vieron todo ese relato bíblico, la cantidad abrumadora de manuscritos que había de esa. Fíjense, dice bien claro que camino a Emaús, los dos discípulos de Jesús iban hablando de las cosas que habían pasado. ¿Con quién? Con Jesús. Y ellos se van y de repente se les aparece el Jesús glorificado, el resucitado. Se les aparece así, ¡fium! Y le dicen, oye, ¿de qué están hablando? ¿Qué van? Y que dicen, estoy parafraseando, ¿no? Oye, tú eres el único forastero que no sabe de todo lo que estuvo aconteciendo aquí en Jerusalén. ¿Cómo puede ser? Fíjense, esa palabra forastero, ¿qué significa? Extranjero. O sea, hasta los extranjeros. O sea, generalmente la sociedad judía era muy cerrada. Entre los judíos se hablaban y hasta los samaritanos, ¿cómo les llamaban a los samaritanos? Perros. Y imagínense los que venían de Persia a otros lados. No menos que perros. O sea, ni les decían las cosas que pasaban. Pero ¿cómo les dice los dos discípulos a Jesús? No lo reconocían, claro. Dice, oye, tú eres el único, ¿dónde viniste, extraterrestre? Entre comillas. Le dicen, ¿dónde llegaste? Eres el único que no sabe de esto. ¿Cómo puede ser? Todo Israel, toda Jerusalén sabe de los acontecimientos. ¿Cuáles acontecimientos? Dígalo, que Jesús fue crucificado en la cruz y sepultado. De Jesús, de hecho dice, fíjense, lo voy a leer, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y de cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Esos son los hechos que Lucas después estudió. Pero esos son los hechos que los dos testigos, que son discípulos de Jesús, estaban hablando. Entonces, ¿cómo escribir mentiras de Jesús? Resucitó el Señor, cuando estaban vivos la gran mayoría de los testigos presenciales. Todo el mundo estaba enterado en Jerusalén de lo que pasó. ¿Sería eso un suicidio doctrinal, mis hermanos? Sería golpearse la cabeza con la pared. Porque todo el mundo, ustedes me dirían, no, si ahí está muerto en la tumba. O lo robaron, como decían los judíos, lo robaron, mataron parece que los discípulos sabían artes marciales, le ganaron a los soldados romanos, soldados romanos bien armados, y movieron esa piedra gigantesca, se robaron el cuerpo. Entonces, ¿sabían eso los discípulos? Si se lo habían robado. Claro, entonces, imagínense hablar puras mentiras de patas cortas, porque ahí estaban vivos toda infinidad de testigos, mis hermanos, toda infinidad. Cerramos, 5 minutos, denme. Libro de Primera de Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 15. Ese libro fue escrito en el año 55 y hay muchas fuentes en donde está corroborado
que alrededor del año 55, algunos historiólogos dicen que hasta fue a principios del año 55 después de Cristo. Y fíjense lo que dice este pasaje. ¿Todos saben lo que es un credo? Un credo antiguo, el credo apostólico, ¿se acuerdan? Por ejemplo, algunas iglesias evangélicas, donde yo vengo, por ejemplo, donde yo estaba antes, decíamos el credo apostólico. Yo sé que aquí en la tradicional también, ¿no? Un credo, miren, es una declaración, una confesión de fe que se comparte en una comunidad, en este caso una comunidad cristiana. En particular, es una fórmula fija que se recita, ¿no? Como el credo apostólico. Recordemos que en la antigüedad no había libros y no había celulares ni iPad. Algunos jóvenes dijeron, ¿cómo que no había iPad? ¿Cómo que celular? Imagínense. Por eso esas jóvenes eran más saludables, y no tenían tanto dolor cervical. Y entonces esto nos recuerda que eran necesarios estos credos, porque eran para memorizarse y entender los hechos que vivieron. De estos credos hay uno de los credos más antiguos, que dicen científicos y estudiosos cristianos, pero dicen los no cristianos. En la próxima enseñanza les voy a citar algunas citas de estos científicos ateos que dicen que este credo que Pablo menciona en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 al 8, dicen que fue de 2 a 3 años después de la muerte, máximo 3, dicen algunos de estos científicos ateos, que ellos dicen que este credo existió. ¿Cuándo fue? Luego. Ahí estaban todos. ¿Y qué credo es el que habla? Vamos a leer esto y con esto sí terminamos. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, en la Reina Valera contemporánea, dice así, este credo que el apóstol Pablo cita como el principio del evangelio. En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí. Y aquí viene el credo, que conforme a las escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a las escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día, y que apareció a Cefas y luego a los 12 discípulos. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya han muerto, pero muchos aún viven. Quédese con eso. Luego se apareció a Jacobo. ¿Quién es Jacobo? El hermano menor del Señor, el medio hermano menor del Señor. Después a todos los apóstoles. Y por último se me pareció a mí, que soy como un niño nacido fuera de tiempo. ¿Se puede tener alguna lógica si no murió y resucitó el Señor Jesús, como dicen las escrituras, que se esté diciendo este credo entre los primeros cristianos, en las comunidades cristianas contemporáneas de esos hechos? Usted vaya a la lógica de su razonamiento que el Señor le dio, vaya a la conciencia que el Señor le dio. La respuesta es pero muy obvia. Y la siguiente semana, la próxima semana, si Dios permite, por el mismo canal y a la misma hora y en el mismo lugar, seguiremos con este, vamos a llamarlo estudio, ¿no? De entender, de como dice Pedro en 1 de Pedro 3:15, de saber defender con hechos y verdades la fe que mora en nuestros corazones. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque hoy hemos aprendido de tu palabra y aprendido que tu palabra está basada en todos los hechos, está fundamentada como Lucas investigó antes que nosotros, Señor. Que todo lo que está ahí escrito, Padre, es verificable. Que todo lo que ahí está narrado, nosotros lo sabemos porque está escrito en tu palabra. Sabemos que es verdad, sabemos que es ciertísimo. Pero es necesario, es requerido, como el apóstol Pedro dijo, que podamos defender la esperanza que mora en nosotros. Es necesario
hablar de lo certero y lo verdadero que es tu palabra con el mundo incrédulo que se dirige a muerte. Oh Señor, ayúdanos a ser esos defensores de tu palabra. Danos de nuevo, danos sabiduría, danos capacidad de entendimiento, mi Dios, para poder saber de tus verdades, atesorarlas en nuestro corazón, pero seguir diligentemente estudiando tu palabra para poder ser grandes predicadores de tu verdad, mi Dios. Así como nosotros lo pensamos y lo creemos, así también lo vamos a profetizar y a predicar, Señor, porque eso es verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Gracias por su paciencia el día de hoy. No tenía que cerrar la historia, ¿eh? Salude a su hermano y no falte para ver la segunda parte de la segunda, ¿no? Que va a estar mejor porque vamos a hablar de hechos verídicos de la resurrección. Dios les bendiga.